Pues lo digo para ya tener referencia para llegar con la 28. Ya está empezando a grabarse. Sí, va a haber todo el litio. Mucho. Va a tener un maestro de geología que va a hablar sobre el litio. Litiología. Y el Para avanzar, nomás le tocas aquí. Aunque no sé si tú vas a estar avanzando aquí para ver algo. Otra vez, avanzarlo de aquí. Sí. Querétaro. Sí, porque pues para que veas. Ok. Perfecto. Sí, nomás le aplastas despacito, aparece el niño abajo y la vas a avanzar. Ok, en el de abajo solamente. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Empezamos grabando bien? Se supone. Ya estamos grabando. Sí. Bueno. Buenos días a todos por estar aquí. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Judas Tadeo Vargas Durazo, que nos va a presentar una conferencia titulada Preparación y estudio de reactividad de complejos reductores estereoselectivos soportados en fase sólida. Pero antes de que comience el doctor, sí me gustaría dar una pequeña reseña de su trayectoria. Él es maestro de aquí, de la Universidad de Sonora, maestro de asignatura. Él es egresado de aquí también, de químico biólogo clínico, con posgrado en ciencia de materiales. Actualmente tiene 3 artículos publicados, arbitrados internacionalmente, y ha participado como asesor de trabajos de investigación de al menos de 5 estudiantes, ¿no? Entonces, con esa introducción ya le damos el tiempo al doctor Judas para que nos dé su conferencia. Antes de que comience, quiero que quede claro, grabado, ¿no? Que la siguiente sesión va a ser el 28 de abril, con una plática que está relacionada con litio, pero muchos aspectos de litio, y lo importante es que va a concluir con la geopolítica que tiene que ver el litio, ¿no? También para que no olviden que el 28 de abril estén aquí. Ahora sí, doctor Judas, todo suyo. Bien, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito acerca de los resultados obtenidos. Esto fue durante mi trabajo de doctorado. Voy a platicarles sí, de manera breve los principales resultados y pues hasta dónde hemos llegado, ¿no? Tú me dices. Sí, yo te digo. Entonces, avanzamos, por favor. 2 veces, please. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer síntesis orgánica y un poco de síntesis inorgánica. Primeramente, con la parte de la síntesis orgánica, pues es un área de oportunidad bastante importante. Ahí también que mover. Ahí también tienen que mover. Sí, no, de hecho estamos. Sí. Ya estamos interesados, ¿no? En desarrollar compuestos, pudiera ser en algún punto para la industria farmacéutica por parte de la investigación. Pero cuando nosotros hacemos síntesis orgánica, regularmente buscamos obtener compuestos enantioméricamente puros. Por ejemplo, cuando nosotros sintetizamos o aislamos productos químicos, por favor, podemos extraer compuestos naturales que ya son enantioméricamente puros o incluso sintetizarlos en el laboratorio. Hay un caso especial, que es el clásico cuando tomamos la clase de orgánica, ¿no? El ejemplo de la talidomida. Este fármaco, esta sustancia se administraba por allá, se comercializó entre 1957 y 1963 más o menos. ¿Cuál fue el problema? Se daba a las mujeres embarazadas, pero un enantiómero es el que tenía esa actividad biológica. El otro enantiómero también tenía otra actividad biológica, pero era teratógeno, es teratógeno. Entonces, por un lado, pues las mujeres embarazadas bien, ¿no? Se les quitaban sus malestares, pero el feto estaba siendo dañado por este fármaco. Entonces, hubo muchos nacimientos de niños con malformaciones. Entonces, nosotros buscamos eliminar ese racemato. Cuando nosotros hablamos de un racemato, de una mezcla racémica, es cuando el 50% de las moléculas tiene una configuración y el otro 50% otra configuración. Entonces, cuando hacemos esa síntesis,
Digámoslo así, la mitad de las moléculas es la que tiene esa actividad. Por eso buscamos generar un compuesto enantioméricamente puro. Adelante, por favor. Nosotros trabajamos principalmente con la reducción de compuestos carbonílicos. Entre los antecedentes más importantes, pues se han logrado obtener reducciones estereoselectivas, o mejor dicho, enantioselectivas, donde tenemos una mezcla más pura enantioméricamente hablando. Vemos que los rendimientos son buenos y el exceso enantiomérico es alto. Voy a hacer una pausa aquí, igual si hay una pregunta, pues adelante, ¿no? Para no hacer esto así como tanto seminario, conferencia, ¿no? Sí, sí. Entonces adelante. Voy a hacer una pausa aquí nada más con eso del exceso enantiomérico. A veces nos podemos confundirnos cuando hablamos del exceso enantiomérico. Eso sale de una formulita. Hay una formulita ahí establecida a partir de una medición que hacemos en nuestro producto. ¿Qué quiere decir cuando decimos, no, pues, 84% de exceso enantiomérico? Bueno, el resto, que sería 16, por ejemplo, lo dividimos entre 2. Entonces tenemos las 8 unidades, las cargamos a ese 84 y nos da, ¿cuánto? 84 más 8. 32. Y el resto, que es 8, es del otro enantiómero. Entonces tendríamos 92, vamos a llamarlo así, 92 moléculas contra 8 moléculas. ¿Ok? Es una forma más sencilla de sacar la proporción. ¿Ok? Entonces, ya cuando hablamos de un exceso enantiomérico superior a 80, pues ya es un número bastante bueno. ¿Qué es lo que se emplea? Catalizadores virales. Aquí tenemos una molécula proquiral. Tenemos un catalizador viral, que es esa diazaborolidina, así se llama este. Y tenemos el reductor, que es el borano. ¿Okay? El catalizador se va a acomodar con el sustrato para que el reductor llegue en cierta dirección y haga la reducción enantioselectiva. El catalizador no actúa como tal reductor, nada más interacciona con el sustrato para que el reductor pueda ingresar, digámoslo así, de una cara o de otra cara, en este caso de la cetona proquiral que tenemos aquí. Ahí está la importancia de poder generar estos compuestos. Una puede ser emplear un catalizador quiral. Otras opciones buenas son generar un complejo reductor. Ese complejo reductor, además de inducir quiralidad, por aquí podemos ver que tenemos un centro quiral. Ese centro quiral se acomoda con el sustrato y el mismo compuesto ya es reductor y nos genera ese compuesto pues más puro enantioméricamente hablando. ¿Okay? Por favor. Avanzamos. Ok. Entonces, en nuestro grupo de trabajo ya habían hecho antes reducciones enantioselectivas. Un compañero, el Fran, utilizó esta oxazaborolidina. Ya no es una diazaborolidina como la del ejemplo anterior, ahora tenemos oxígeno. Y utilizamos como fuente de borano, como fuente de compuesto reductor, al dimetilsulfuroborano. ¿Okay? En presencia de bases de Schiff o irinas. Se obtuvieron muy buenos resultados ya que se logró hacer la reducción de dichos, digamos, centros proquirales hacia la mina quiral. Y a esa mina quiral se le logró acoplar tetrahidroboratos alcalinos. En química orgánica es muy común en la utilización de este tipo de complejos de compuestos reductores. Pero qué mejor que ahora acoplados a un ligante quiral. ¿Sí? Este estudio abarcó hasta la reducción. No se hicieron la derivatización, digámoslo así, o el análisis del centro quiral. Hasta ahí llegó el estudio. Entonces, se llegó a la formación del alcohol, pero aquí llegamos a otra área de oportunidad.
¿qué pasa cuando queremos aislar el producto? A veces no siempre podemos aislar o recuperar el 100% de esa molécula que modificamos. Hay que emplear técnicas de purificación, ahorita lo mencionamos. A veces le pudiéramos sacar la vuelta, entre comillas, a lo que es la cromatografía, porque ahí se nos puede llegar a perder un poco de producto. Entonces necesitamos recurrir a técnicas que, no quiero decir que la cromatografía sea una mala técnica, no, claro, pero creo que sea o haga más óptimo el proceso de la síntesis. Entonces, ¿qué alternativas podemos encontrar para mejorar, digamos, estos procesos? Pues una es la síntesis orgánica en fase sólida. ¿Okay? La síntesis orgánica en fase sólida, pues nos planteamos la idea de, bueno, si ya se han podido generar los centros quirales a partir de la imina proquiral e incluso la formación del complejo reductor, ¿por qué no acoplarlo a una matriz polimérica en un polímero que sea insoluble? Vamos a platicar de estos polímeros y que a su vez nos evitemos todo el proceso de purificación. Entonces, de ahí surge la idea, bueno, porque esto lo acoplamos a un polímero. Y ahí es cuando entramos a lo que es la síntesis orgánica en fase sólida. ¿Qué es la síntesis orgánica en fase sólida? Es un principio que se introdujo en 1963 por Bruce Merrifield. ¿Qué es lo que hizo Bruce Merrifield? En un soporte polimérico fue creando, digamos, esas cadenas, esos bloques, los fue acoplando al polímero, sintetizando así, péptidos y oligonucleótidos. Entonces, ahí evitándose el empleo de técnicas de purificación. Eso le hizo ganar el Premio Nobel de Química en 1984. ¿En qué consiste? Es a partir del polímero y un centro reactivo o varios centros reactivos que tiene el polímero, ir acoplando bloques. En este caso podemos observar que es un péptido. Podemos ver los enlaces amida que se van formando de forma continua sobre el polímero y se tiene la ventaja de que se puede desanclar. Hay técnicas ya previamente estudiadas para desanclar esas moléculas sintetizadas en el soporte. Si es el caso de que, bueno, yo necesito aislarla porque a lo mejor el sistema biológico lo quiero probar en solución. Bueno, hay partes de la resina del polímero que pueden cortarse y logramos aislar en solución nuestro producto. Entonces, nosotros utilizamos este tipo de síntesis. ¿En qué consisten esas resinas? Las resinas que nosotros utilizamos son la resina de Merrifield y la resina de Guan. Como podemos ver, las interpretamos con la esferita y un bracito reactivo, vamos a llamarlo así, un espaciador y un grupo saliente. La esferita representa al soporte polimérico. Hay diferentes tipos, hay incluso unos solubles, otros parcialmente solubles, e incluso unos que son insolubles. Tenemos el espaciador, que es lo que vemos en color azul aquí en la estructura. Según la naturaleza de lo que queramos preparar, vamos a emplear ese espaciador. Y por último, el grupo funcional. Podemos ver que es un átomo de cloro. Hay variados. ¿Cuál es la ventaja de los átomos de cloro? Que son buenos grupos salientes. Y unidos al carbono, pues es bastante susceptible a ataques nucleofílicos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se había hecho en el pasado con la fase sólida? Hay varias aplicaciones que podemos encontrar. Una muy importante, el uso de sensores químicos. Por ejemplo, nosotros ya trabajamos un posible empleo como sensores químicos de estas moléculas para iones litio, sodio y potasio, e incluso metales de transición, donde nosotros podemos monitorizar
el producto por la espectroscopía de fluorescencia. Una de las principales ventajas de la síntesis en fase sólida es que nosotros tenemos un material fluorescente. Como es un polímero que tiene muchos grupos aromáticos, pues pueden absorber de ahí la región del ultravioleta visible, llevando a cabo las transiciones electrónicas y brindándonos este tipo de espectros. Nosotros podemos observar cambios espectrales desde la resina pura, que aquí está en color negro. ¿Okay? En color verde vemos que ya tenemos desplazado el cloro, ya tenemos el producto con la 1,2-etilentiamina acoplada al polímero. Aquí en color verdecito, un poco más intenso. Y vemos los cambios según el metal. ¿Ves? Lo mismo sucede cuando empleamos metales de transición. Estos dos trabajos ya hechos en nuestro grupo, ¿no? En este caso con metales de transición, empleando la resina Merrifield igual. Acercándonos ya un poco más a la parte de los complejos reductores, se lograron acoplar no solamente los metales o los cationes de metales, sino el complejo reductor. Ya no vemos en este caso la aplicación como sensor de metales. Vemos el acoplamiento del complejo reductor a nuestro material. Entonces, se lograron llevar a cabo reducciones, en este caso, de cetonas. Y aquí viene la pregunta. ¿Esas resinas como tal inducen en antioselectividad? Pues no, porque no tenemos la presencia de un centro quiral en nuestra estructura química que induzca la formación de un enantiómero en específico. Estamos creando racematos, 50% de isómero R, 50% del S. Entonces, bueno, ahí surge, de hecho en un congreso surgió esta propuesta, ¿no? ¿Por qué no generar el centro quiral en tu material, en ese soporte polimérico? Y pues bueno, ¿qué queremos generar? Alcoholes quirales. ¿Pero por qué alcoholes quirales? ¿Qué tienen de bonito los alcoholes quirales? Bueno, tienen un amplio abanico de posibilidades, por llamarlo así. En el cuero, por ejemplo, se utilizamos, ¿no? Inconscientemente enzimas, ¿no? Que degradan alcoholes. Incluso los alcoholes quirales son muy útiles en la creación de precursores químicos, por ejemplo, en ingredientes de medicamentos para reducir el colesterol. Ahí tenemos la presencia de un alcohol quiral. También para precursores de agentes antidepresivos. Tenemos ahí centros quirales. Entonces, hay una importancia donde nosotros podemos generar centros quirales. Bueno, con la fase sólida, ¿se había hecho eso antes? Sí. Ya se ha logrado reducir cetonas proquirales con moléculas quirales soportadas en fase sólida. Y aquí nos preguntamos, bueno, ¿qué tan costoso o qué tan viable es utilizar una resina quiral? Porque aquí estamos hablando de acoplar el compuesto quiral al polímero. Y sí, resurgen las ventajas de que los podemos reutilizar y de que conservan la selectividad. O sea, lo puedes usar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 ciclos sin perder su actividad. Pero, ¿qué tan viable es hacer esto? Aquí estamos hablando, por ejemplo, del difenilprolinol. Nosotros podemos comparar ese compuesto quiral. Pero ¿qué desventaja pudiéramos encontrar en que son muy costosos? Ya lo platicamos, ¿no? De la derivatización en algún tiempo, de generar y pues comercializar, pero pues necesitamos desarrollar un proceso, ¿no? Entonces, si ahorita nosotros a escala laboratorio queremos identificar compuestos nuevos, hacemos el gasto de este tipo de materiales, pues a lo mejor no es tan beneficioso. Porque ya está reportado que se pueden acoplar esas moléculas quirales a la resina
y darles esa actividad catalítica. Y sí, con resultados bastante buenos. Pero de ahí resurge la pregunta otra vez, bueno, ¿qué pasa si nosotros generamos el centro quiral en nuestra resina? Antes nada más acoplábamos la mina bidentada, acoplábamos el complejo reductor y listo, podíamos obtener racematos. Pero ¿qué pasaría si nos planteamos esa hipótesis? Bueno, si yo pongo un centro quiral en mi resina, podré obtener alcoholes quirales. Y pues eso fue lo que empezamos a trabajar. Adelante. Nos planteamos este objetivo general. No me voy a meter mucho con los objetivos. Nada más, por favor. De sintetizar y caracterizar complejos reductores que fueran derivados de metales alcalinos o con los tetrahidroboratos en las resinas Merrifield igual, y estudiar su actividad reductora frente a un sustrato modelo, la acetofenona. ¿Okay? Me brinco aquí los particulares para no meternos en muchas broncas. Una más, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se prepararon esas resinas? Partimos, como les mencioné ahorita, de la resina quelante, de la resina pura, perdón, para formar la resina quelante. Uno, por favor. Donde la 1,12-tirendiamina hace un ataque al carbono, desplaza el cloro y tenemos ese acoplamiento a la resina. Ya tenemos nuestra resina quelante, porque la tirendiamina, pues, puede actuar como un quelato, puede formar un complejo metálico. No obstante, nosotros añadimos lo que sería nuestro precursor del centro quiral. Cetonas proquirales, en este caso, las nombramos desde la MNOP, ¿okay? Que es la acetofenona, metilisobutilcetona, 4-nitroacetofenona y 4-metoxiacetofenona para obtener la respectiva imina. ¿Okay? Nada más, por favor. Una vez obtenida la imina, procedimos a utilizar el catalizador quiral y el borano. Pero Judas, acabas de decir que es muy caro utilizar los catalizadores quirales o emplear las moléculas quirales. Sí. La ventaja que nosotros destacamos aquí, que como la palabra nos dice, cantidades catalíticas. En fase sólida, siempre se propone agregar un exceso de la molécula que vamos a soportar. ¿Okay? 3, por ejemplo, 3 de la amina con 1 de la resina. Y el exceso se lava. Listo. ¿Ok? ¿Qué pasa con la cantidad de la oxasaborolidina que utilizamos? Utilizamos 0.001 gramos. Entonces, un frasquito nos rendía para bastantes reacciones. ¿Y qué nos daba como resultado? La generación de un centro quiral. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, el proceso es muy sencillo. Esto lo voy a pasar así rapidito para no generar más tiempo, ¿no? La reacción se hace en suspensión. Utilizamos un solvente que el polímero pueda expandirlo. Estas resinas vienen en forma de esferas. Ahorita, bueno, les muestro una foto más adelante. Son esferitas que miden fracciones de milímetro. ¿Okay? Y utilizamos solventes que sean poco polares, porque la reacción se lleva a cabo dentro de esa esferita. La mayoría de los centros reactivos que poníamos ahorita de cloro están hacia adentro, el 95% están hacia adentro del polímero. Uno que otro está hacia afuera. Cada resina tiene un cargado específico. Por ejemplo, resina Merrifield de 1.5 milimoles de cloro por cada gramo. Entonces, ya con eso yo puedo cuantificar mi reacción. Entonces, no, pues, si tengo 1.5 milimoles, tengo que agregar, por ejemplo, el triple o 5 veces más del sustrato que voy a soportar. Y lo que no reaccionó, ¿qué pasa? Lo lavas. Un filtro al vacío, lavas todo y la resina queda con la molécula soportada. En general, así se hace. Empleamos el solvente para que la resina se expanda, agregamos los reactivos y dejamos el cambio.
Yo dejaba el protocolo hasta 24 horas para yo estar 100% seguro de que todo se convirtió a resina quelante. No fue la única pesar, no fue la única el infrarrojo ni la fluorescencia. Utilizamos una valoración, también la valoración de Volhard, que nos sirve para cuantificar iones de cloruro. Pero bueno, comprobamos que la conversión era entre el 98 y el 100%. Una vez obtenida la resina quelante, hicimos lo mismo. Un solvente, en este caso THF, aquí sí hay reflujo porque es la reacción entre una acetona y una amina. Necesitamos más energía para que la reacción se complete. Y con el mismo mecanismo obteníamos la imina. Dos, por favor. Otra. Entonces, ¿cómo comparamos nosotros si ya tenemos la resina quelante, que es el acoplamiento de la amina, y la imina? El infrarrojo es una buena herramienta. ¿Okay? Nosotros como químicos decimos, bueno, ¿qué hay acerca de la resonancia magnética? Una de las desventajas, para mí fue la peor, yo creo, que estas resinas son insolubles. Y aquí en la universidad no tenemos un equipo de resonancia magnética nuclear para sólidos, que existe, pero pues aquí no lo tenemos. Entonces no pudimos utilizar para la parte de la síntesis de los ligantes en fase sólida la resonancia. Pero pudimos comprobar la presencia de la conversión total del polímero por infrarrojo y fluorescencia. Es el que se acostumbra en la síntesis orgánica en fase sólida, entre otros. Entonces, ¿qué buscamos? En el espectro de arriba tenemos la resina quelante. Vemos el grupo amino, el NH2. ¿Qué esperamos ver en el infrarrojo? Regularmente dos estiramientos NH. ¿Okay? Que son los que tenemos ahí marcados. Yo esperaría para cuando haga la conversión, pues un cambio en esa señal, porque ya no tendría la amina primaria, solamente tendría la amina secundaria. ¿Qué otro cambio espero ver? El estiramiento carbono-nitrógeno, que pone en evidencia la formación de la imina. La tenemos aquí en 1635 y es una señal que no aparece en el espectro de la resina quelante. Y pues como era de esperarse, vemos un solo estiramiento NH, que indica pues la presencia de la amina secundaria. Bien, ¿qué observamos? Dos, por favor, que sean tres, que sean cuatro. ¿Okay? Ahí la tablita, se las paso si quieren, nada más fue el resumen de todas las conversiones que hicimos, ¿no? Adelante, por favor. La fluorescencia. Esta fue nuestra mejor herramienta para monitorear, apoyándonos del infrarrojo, la modificación de las resinas. Como les comenté anteriormente, la resina pura tiene una fluorescencia. Es una fluorescencia nativa, es parte de la naturaleza del material. Como tiene muchos grupos aromáticos, pues ahí los electrones les gusta interaccionar, ¿no?, con la radiación electromagnética. ¿Qué pasaba? Así como vimos por infrarrojo. Bueno, ¿qué pasó cuando agregamos la etilendiamina? Bueno, vemos una disminución y un ligero corrimiento de la banda hacia la derecha. Entonces, apoyado por el infrarrojo, decimos, bueno, ¿hay un cambio estructural? Sí, porque ya la señal fluorescente ha cambiado. Pero lo que más, pudiéramos decir, nos preocupaba era si podíamos observar un cambio en la formación de la imina o la base de Schiff. Y observamos un patrón de desplazamiento a mayor longitud de onda cuando nosotros teníamos una imina. ¿Okay? Vemos un desplazamiento para la acetofenona. Vemos desplazamiento también para, una más, para la metilisobutilcetona. ¿Okay? Vemos un desplazamiento también para la metoxiacetofenona. Y fue lo que nos llamó mucho la atención. Concordaba también con otros datos publicados anteriormente para iminas en solución e incluso en fase sólida. Y pues con el grupo nitro obtuvimos el siguiente patrón.
un apagamiento total de la fluorescencia. Se explica que el grupo nitro, pues al tener una carga positiva, pues digamos que eso ocupa los electrones que están ahí en el anillo y por eso no nos da esa transición y hace que la fluorescencia se nos apague. Pero bueno, ya teníamos para nuestras 4 iminas esas 4 señales que nos manifestaban un cambio, además del infrarrojo. Bueno, el siguiente paso era generar la reducción. Vimos, a ver dónde vamos. Uno más, por favor. Bueno, nos tocaba generar la resina quelante quiral, es decir, agregar un grupo quiral a nuestra resina para decir pues que ya pudiéramos tener un material que pudiera inducir en antioselectividad en determinados sustratos. La misma historia. Hacíamos una suspensión de nuestra acetona acoplada en fase sólida y agregábamos en nuestro complejo, nuestro compuesto reductor, que es el dimetilsulfuroborano, nuestra fuente de boranos, acompañado del catalizador. ¿Okay? En este caso, como les comentaba, ¿no? Utilizábamos del 1 al 10% de catalizador miligramos, ¿no? Como les decía, un frasquito nos rendía para bastantes reacciones. Y pues el objetivo era obtener, por los lavados y los filtrados, este producto final. Una, por favor. Aquí están 2. ¿Okay? Y bueno, ya tenemos la comparativa en infrarrojo. A nuestra derecha tenemos la resina quelante, donde veíamos los 2 estiramientos NH y no veíamos la presencia de la imina. Una más, por favor. En el segundo espectro, una, por favor, vemos la presencia de la imina. Pues lo ideal para nosotros sería que ya no tuviéramos ese estiramiento carbono-nitrógeno. Nosotros buscábamos que ese CN fuera pues CH2NH. Y así volvemos a una mina primaria. Y evidenciaríamos la desaparición. Una, por favor. De esa señal. ¿Sí? Entonces, en líneas de 1635, 1640, hasta 1655 nos puede aparecer. Era la evidencia de la imina. Cuestión que aquí en infrarrojo, pues desapareció. No podíamos quedarnos con el infrarrojo. Teníamos que buscar otra alternativa que nos pudiera dar. Vamos dándole ahí, porque que salgan los 4 colores. Otro más, otro más, otro más. Ok. Entonces, aquí ya vemos los cambios en la espectroscopía de fluorescencia. Vemos el mismo desplazamiento de la imina que todos nos tenemos ahorita. Y vemos también, otra vez, un corrimiento hacia menor longitud de onda cuando se lleva a cabo la reducción. ¿Okay? Oye, pero no habrá quedado otro compuesto ahí que absorba. No. Siempre nos percatamos de lavar bien con solventes adecuados, con agua que se pudieran llevar y disolver todo posible traza de compuesto que añadimos para la reducción. Esto se secaba en un horno también, a 40 grados. Entonces la resina siempre estaba seca, pura. ¿Okay? Y pues nos gustó un poco la señal, porque analizándola se parece un poquito más a la que tenemos ahí en color rojo cafeína, no sé cómo lo veamos. Porque estamos volviendo a una mina y ya no a una imina. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué seguía? Hay que formar el complejo para poderle darle esa prueba de reducción. 2, por favor. No, uno para atrás. Ok. La misma historia. Suspensión de la resina quelante quiral. Ahora sí, pues, son 4 reacciones por 2 metales. Y obteníamos, ahora sí, nuestro complejo reductor. Aquí sí necesitamos tener un poco más de cuidado porque los tetrahidroboratos alcalinos se descomponen con la presencia de humedad en el ambiente. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos, al igual que en la reducción anterior, atmósfera de nitrógeno y solventes anhidros.
para que no hubiera humedad que interfiriera con nuestra reacción. Bueno, obtuvimos esto, pues analizamos por infrarrojo buscando la banda del estiramiento, la señal que nos diera la presencia del tetrahidroborato. ¿Okay? No lo observamos en la parte superior donde está la resina quelantequiral, pero sí lo observamos en el complejo reductor. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice la fluorescencia? ¿Qué podíamos ver cuando analizábamos por espectroscopía de fluorescencia? Damos ahí 4 también, con 4 colores. ¿Otro más? Ok. Vemos un aumento en la intensidad con respecto de la... Falta otra vez. Sí. Vemos un cambio en intensidad al formarse el complejo con el tetrahidroborato de litio. Vemos una disminución en comparación con la resina quelantequiral, donde no tenemos el tetrahidroborato. ¿Cómo se puede comparar esto? Cuando nosotros hicimos el estudio con ciertos metales como el litio, regularmente vemos una disminución también cuando se formaba el complejo. Entonces, era algo similar a lo que estábamos observando en la formación del complejo con el tetrahidroborato. Entonces, ¿qué más podíamos ver? Y nos surge la pregunta, bueno, estamos haciendo, vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4 protocolos de reacción desde la resina nativa hasta el producto final. Y como les comentaba, esas resinas vienen en forma esférica, son muchas esferitas. No se estarán rompiendo con la agitación, no se estarán rompiendo con los reactivos o con las sales que utilizamos. Entonces, si decidimos hacer un análisis por microscopía electrónica de barrido, para evidenciar, nada más por favor, una más, para poner en evidencia que la resina resistía todo ese ciclo de reacciones. Porque pues, qué chiste que si mi esfera se rompe, pues puede que se me liberen los grupos que estoy haciendo reaccionar, o puede que se naturalice la resina y no sirva más. Entonces, haciendo la comparativa entre la resina nativa y el producto final, vemos que la integridad de la resina se mantiene. Y eso nos hace llevar a... Nos hace llegar a pensar que pues también nuestra resina se puede reestructurar y reutilizar para llevar a cabo varias reducciones. El trabajo que nosotros hicimos fue un ciclo nada más. Quedó como perspectiva, bueno, probaremos volviendo a formar el complejo y volviendo a utilizar y utilizar a ver qué tanto nos rinde, ¿no? Entonces, bueno, ya preparamos nuestra resina, nuestros complejos, analizamos, etcétera. ¿Servirá o no servirá, no? Y pues hicimos unas pruebas de reducción con un sustrato modelo, la acetofenona, donde en suspensión poníamos nuestra resina, esperábamos a que se diera ese hinchamiento, decimos, ¿no? No sé, pone gigante, ¿no? Es un hinchamiento pequeño pero observable, que es cuando ya el solvente está dentro de nuestro sistema para poder agregar nuestro sustrato, que es la acetofenona. La reacción es relativamente rápida, dura minutos. Filtramos, ahora sí que el sólido ya no nos interesaba, el filtrado era el que nos interesaba, para poder analizar si realmente teníamos un alcohol. Entonces, nos fuimos al infrarrojo y pues analizamos el sustrato puro y el sustrato minuto a minuto. Este fue la parte final. Según recuerdo, en aquellos tiempos, creo que era el minuto 4 o minuto 5. Ahorita vamos a comprobarlo, si me acuerdo bien. ¿Qué es lo que vemos? La estructura de la acetofenona
donde resalta, pues, por llamarlo así, el grupo más escandaloso del infrarrojo, el grupo carbonilo, allá en el 30.680. Nosotros buscamos que desaparecieran para evidenciar que toda la acetona se convirtió en alcohol. Aquí lo podemos ver. ¿Okay? Entonces, pues sí, se estaba llevando a cabo la reducción del sustrato. Nuestra resina estaba llevando a cabo esa reducción. Y surgió esa pregunta, ¿no? En una de las reuniones con el comité. Oye, ¿no te estará quedando urano ahí en el medio, adentro de la resina? Y pues obviamente mi respuesta fue que no, ¿verdad? ¿Por qué? Cada vez que hacemos la reacción de reducción enantioselectiva de nuestro sustrato, agregamos agua destilada. ¿Para qué? Para que el urano termine de descomponerse. Entonces, parte de la reacción de reducción era agregar agua, para que todo el urano que estuviera presente se nos fuera, se convirtiera en sal y ya lo elimináramos al final con la filtración. ¿Okay? Entonces, aquí estábamos seguros de que la reducción se estaba llevando a cabo gracias a nuestro polímero. ¿Okay? Entonces, ahí dale una más. Bueno, no quedó ahí. Hicimos un preliminar de, pues, qué tanto estaba convirtiendo. ¿Okay? Y si realmente había una inducción quiral, que esta fue ya la parte final de nuestro trabajo. Nos apoyaron ahí en Nictus con este estudio. Mandamos 3 de nuestras resinas. Vemos aquí A, B, C. 2 Merrifield, una Guan. A ver cuál tenía mejor resultado. Esta tenía 1.4 de cargado, si mal no recuerdo. La B tenía de 3.5 hasta 4 milimoles. Y la C, que era la Guan, tenía 1.4 milimoles de cargado. Entonces podemos observar que la conversión, ¿sí?, en 5 minutos, cuando la reacción ya no mostró cambios, mostró diferentes porcentajes de conversión. ¿Okay? Donde la que mostró mejor conversión fue la resina B, la que tenía mayor cargado. ¿Okay? Decimos ahí en antiómero, ¿cuál nos dio? Proponemos que fue el S. Es una propuesta porque no hicimos derivatización como tal. Entonces, ¿cómo lo pudimos ver? Nos apoyamos directamente con espectros ya publicados de resonancia y de infrarrojo para ver si tenían similitud con los que obtuvimos nosotros. Además de que nuestro inductor quiral tenía la configuración R. Entonces, si un R reduce un sustrato, en teoría nosotros obtenemos el enantiómero S, apoyándonos en esas dos posibilidades. Y una proporción estimada fue del 70 al 30. ¿Okay? No pudiéramos hablar como tal de exceso enantiomérico aquí, porque realmente no llegamos hasta esa parte. Pero sí logramos detectar que, pues sí, hay una inducción de quiralidad por parte de nuestros materiales. Una más ahí, Jorge. Y pues nada más aquí presentamos una propuesta de cómo sería todo ese mecanismo de reducción de nuestra resina. Corey, Bakshi, Shibata presentan un esquema del cual nos basamos nosotros para poder entender una posible forma de cómo procede la reducción. Dándose primero la interacción del sustrato con nuestra resina. Una vez dada la interacción entre los anillos del sustrato y la resina, ya el tetrahidroborato hace la donación de los hidruros, la estabilización entre los dos iones y posteriormente, como cuando terminamos cada reducción, el agua es el que nos termina de protonar nuestro ion. ¿Okay? Nos apoyó un colega ahí,
con un modelo computacional, el problema de los modelos computacionales es que no podemos meter todo el polímero como tal al sistema, entonces no nos daba un resultado total, no simplemente parcial, algo parecido a lo que les presento aquí. Y bueno, ya concluyendo, pues pudimos desarrollar un método de síntesis por medio del cual logramos introducir de manera sencilla un centro quiral a nuestras resinas, con las cuales pudimos formar un complejo reductor, obteniendo rendimientos superiores al 86. Concluimos también que nuestros complejos reductores son capaces de reducir esos sustratos con resultados, pues, medianamente aceptables, ¿no? Estos materiales presentan estabilidad mecánica, primero que nada, y lo podemos manifestar a través de la microscopía electrónica. Y pues una de las principales aportaciones, digamos, es el bajo costo de producción de estos materiales. ¿Okay? Ya que pues en síntesis orgánica, sobre todo cuando utilizamos o queremos llegar a compuestos enantioméricamente puros, tenemos que hacer una inversión pues bastante considerable. Y pues por este método obtuvimos pues algo más sencillo y más rápido. Y pues ahí las perspectivas, ahí no, están veremos ahorita, estamos trabajando en ello, pues para sacar nuevos resultados, optimizar el proceso de síntesis y optimizar también los resultados. Debe de haber algún punto a destacar para que la resina pueda aumentar ese exceso enantiomérico o esa proporción de enantiómeros que obtuvimos nosotros, ¿no? Y pues eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, comentario y aportación. Falta siempre, ¿no? Pues estamos en un artículo. Es lo más importante de todo. ¿De cuándo es el artículo? Ya es del 19. 19, Ya, la porque pandemia, sí. casi antes. Antes de la pandemia. Ok. Ahí en ese artículo se engloba todo lo que presentaste ahorita. Sí, ahí está platicadito ya más a detalle. Esas perspectivas, las tienes avanzadas. Hasta ahorita no, porque necesitamos, bueno, yo proponía que obtuviéramos otro tipo, bueno, que compráramos o consiguiéramos otro tipo de complejos reductores. Por ejemplo, a lo mejor no de metales alcalinos, sino de metales alcalinoterrios. Proponemos ahí con zinc, tal vez. Otra es hacer esta síntesis en microondas. En microondas, pues el tiempo se reduce. Ajá. Y los rendimientos siempre aumentan. Hay artículos, de hecho, muchas síntesis reportan, ¿no? Reportan así natural, voy a decirle, ¿no? Y luego les ponen ya microwave assisted, ¿no? Microwave assisted y etcétera, ¿no? La síntesis. Muy interesante. Bueno, ahorita que lo comento, ¿no? Hicimos una prueba de una formación de imina en microondas, ahí con la doctora Isila. Y sí, en 1 hora hizo lo que en 24 normalmente, sí, en microondas. En microondas, sí, muchas reacciones se aceleran, pues sí, es cierto. Sería interesante que sí la hagas. Pudiéramos hacer esa prueba, pues ya tenemos. Y sí se publica, ¿no? O sea, a lo mejor. Sí. Publicable. Bueno, esa no fue una pregunta, no fue nada más de. Jóvenes, si tienen alguna duda, algún comentario, aprovechen aquí al doctor Pudas Vargas y con amplio conocimiento en orgánica. A usted que le gusta mucho la orgánica, ¿no? Sí, Adelante, con confianza. no, o sea, muchas felicidades por el trabajo, por la presentación. Muy entendible todo para nosotros que apenas, o sea, que tenemos un conocimiento básico de la orgánica. Y pues sí, se nota el conocimiento por parte de usted y el cómo domina el tema. Por mi parte, pues no tengo dudas. Creo que todo se tocó de una buena manera en cuanto a los costos y al procedimiento. Y por eso es todo felicitable. Gracias. Comentarios o ganas de integrarse a alguna investigación del doctor también. Porque Obviamente. hay espacios. Hay mucho espacio. Sí, se Necesitamos manos. Ahí hay un microondas, ¿no? Que microondas en el pones cubito, decir. No, pues, la resina queda muy costosa. Sí. Al final la sintetizaron no la compraron.
No, la preparamos nosotros. Sí. Hay un antecedente en otras publicaciones donde compran el compuesto quiral y lo unen covalentemente a la resina. Entonces, como les decía ahorita, a veces cuando hacemos síntesis en fase sólida, tú el sustrato que vas a soportar a tu resina, tienes que ponerlo en exceso, 3, 4 equivalentes más. Entonces, si hacíamos eso, pues el frasquito que trae 1 gramo lo íbamos a dar aquí rápido. ¿No? Entonces, ¿qué hicimos? No, ¿por qué mejor no generar el centro quiral en la resina a partir del catalizador? Ese lo usamos en cantidades catalíticas, ¿no? Miligramos. Esa es la ventaja. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos pendiente también la síntesis de los componentes orgánicos para la perovskita. Para la Otro perovskita. tema, ¿no? Está bueno para otro tema. ¿No? Ahí tengo ya el machote, ¿no? Está bien. Pero la Mira, bueno, no es el tema ahorita, no, pero Pero la perovskita en sí realmente es una estructura. Es una estructura, ¿no? Es que varios compuestos adoptan esa estructura. Y esa estructura tiene la característica, pues, de que, bueno, ciertos compuestos que adoptan esa estructura, pues, son semiconductores. Y ahorita están usando muchas células solares, que son de las mejores celdas que hay. El problema de la perovskita es que es muy inestable al agua, pues, a la humedad. Y así de fácil, porque es fácil sintetizarla. Así de fácil se desintegra, ¿no? Así de fácil. Entonces, es muy buena, pero te puede durar solamente 1 mes, más o menos. Pero la idea es, si se desintegra, pues se puede volver a formar. La idea es como que reutilizarla, ¿no? Volverla a formar y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que ya el ciclo ya sea, hasta que ya no, sí tiene un límite, entonces, cada ciclo, ¿no? Pero esa sería algo interesante, pues, a ver hasta cuánto se puede aprovechar, ¿no? Okay. Pero luego el doctor Cudas y yo vamos a plantear bien ese proyecto y tal, ¿no? Muchas gracias. Interesados. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues, tiene la estructura cristalina del complejo de tilendiamino, o sea, no necesariamente en la resina, porque pues, sí, pero el complejo amino con litio y el borano. Sí, Milagros lo logró eso. Milagros logró formar el complejo en solución y cristalizar. Y es que la coordinación como la proponen se me hace muy extraña, o sea, sobre todo, o sea, no me parece extraño que el hidrógeno esté coordinando al litio, pero más bien la forma en la que hacen los puentes, o sea, como la dibujan, no sé si esa sea la forma en la que cristaliza exactamente. Fue lo más parecido a como lo tuvo Milagros, ¿sí? Okay. Pero como es en el polímero, pues aquí no es lo ideal plantearlo así, porque no sabemos qué efectos pueda tener el polímero al momento de coordinarse, porque muchas cadenas atraviesan de forma, vamos a decirlo, horizontal al complejo, ¿no? Que el complejo estaría en estas posiciones, ¿sí? Pero sí fue lo más parecido. Por la estimación que nos hizo Mario en un ensayo computacional, fue lo más acercado. Y no han obtenido constantes deformación de esos complejos, No. Porque Alguna vez, alguna vez yo intenté por fluorescencia sacar tiempos con miras a buscar algo así, pero no, como no fue el objetivo inicial, pues quedó descartado, pero sí se propuso en su tiempo. es que escuché en varias ocasiones que usabas agua y cosas por el estilo. Me parece que todavía más sensible que las minas al agua son ese tipo de compuestos. Entonces, La ventaja es que los complejos, el 95% quedan hacia adentro de la resina. Entonces, eso le confiere cierta estabilidad. Si los complejos quedaran expuestos en la esfera, ahí sí hubiera más problemas. Pero como la resina es insoluble, pues ahí descartamos esa parte. es que a mí, no sé, me parece que en realidad tienen más como un aducto iónico, más que como lo están proponiendo de doble puente. Okay. Sobre todo por los elementos que estás coordinando. O sea, Sí. las aminas sí pudieran coordinar con litio, ya con los otros metales alcalinos, pues no creo que mucho. Pero, por ejemplo, cuando vi que proponía zinc me pareció buena idea porque pues realmente
pues el zinc probablemente coordine mejor, incluso mejor que los alcalinoteros. Quizás ahí valdría la pena probar el magnesio, Ok. porque es bastante ácido y puede formar enlaces muy polarizados que tiendan a ser un poco más covalentes. Ok. Podría ayudarles un poco. Y la otra, ¿por qué no usaron? Bueno, sé que con las resinas es una lata, pero igual lo pudieran haber mandado a la muestra, hacer alguna especie de NOESI para ver la determinación especial, o con también en el producto, porque ese sí es soluble, ¿no? El alcohol. El alcohol sí. No intentaron probar NOESI porque aquí se puede. Sí. Ahí sí fue más cuestión de tiempo. Ok. Como ya estábamos por terminar mi periodo, pues ya fue a donde llegamos y pues sabes que hasta aquí va a quedar el estudio. Y pues sí quedó pendiente. No hicieron polaridad, alguna polaridad tampoco, pero era quedado óptica. Hubiera Con estado eso hubieran genial, sacado pero el exceso antiomérico muy fácil. sí, pero no. O Tijuana, no, ahí creo que sí lo Sí, sí le preguntamos a Adrián, pero no estaba funcionando en ese momento. Ah, ok. Pero sí le preguntamos. Sí, porque, pues eso ya se manda y pues ya te dicen, esta es Sí, la rotación y listo. y ya sacado de la cuenta, ¿no? Pero sí, en ese momento le preguntamos, pero no estaba funcionando. Y el último ensayo que hicimos de la reducción, pues estábamos obteniendo fracciones de mililitro incluso. Era muy poco lo que estábamos probando por no querernos gastar toda la resina. Entonces, esa pudiera ser una limitante por la cantidad, no sé si afecte para el equipo. Pues, De a lo mejor mandar medio mililitro, un mililitro. su unión no se necesita tanto, depende obviamente del tamaño de la celda que tengan ellos, Sí, porque realmente se ocupan cantidades pequeñas. pero sí era, pues no parte primordial del proyecto, pero sí hubiera estado muy bien para complementar. Pero, Y sobre todo esta parte, o sea, si van a estar haciendo cosas girales, si exploren el NOESI, les va a ayudar un montón. E incluso si tienen mezclas, el DOSI también les puede ayudar, que es como una especie de cromatografía. Y lo pueden hacer aquí también. Sí, DOSI, NOESI se puede hacer aquí. no sé si sabía. Ok. Sí, para que lo tengan en cuenta. Para que sí, claro que sí. Estaría muy bien. Sí, quedaron ahí perspectivas para cumplir. Entonces, ahí te vamos a pedir la mano. Sí, adelante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, jóvenes? Por mi parte, no. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. Aprovechando para darle al doctor Pudas la importancia de habernos partido la conferencia. Bueno, Muchas gracias. te iba a Muy bien. Muchas gracias. Entonces, damos por terminada la sesión y para la grabación, ¿no? Que quede hoy para todos de aquí afuera, es que el día 28 de abril tenemos la siguiente. Tema es litio. Si bien recuerdo, es la ocurrencia de cómo se encuentran, ¿no? Los yacimientos, creo que es donde se localizan, y sus aspectos geopolíticos. Sobre eso va a ser, ¿no? Para que estemos aquí presentes el día 28 de abril. Pues muchas gracias y damos por terminada la sesión. Bien. Y David, échanos la mano. El bueno de la película.